La desaparición del universo, narrado por Lupita Rodríguez. Algo especial te preparé, sé que te vas a sorprender en este verano. Voy a intentar que sea el mejor. Capítulo 2. El J subterráneo. Parte 3. Antes de que te des cuenta, serás uno con el J subterráneo. Gary, ¿te importaría explicar eso? Arten, bueno, yo amé a J. Él era como una luz que guiaba a los niños de regreso a su verdadero hogar en el cielo. En una ocasión, estando con él, dije algo en lo que expresaba perdón, y entonces él dijo que era ahora uno con el J subterráneo. Él continuó diciendo que eso simplemente significaba que estaba empezando a pensar como él, y a veces al mismo tiempo que él. Solo entonces, dijo J, podría él entrar más adentro en mi mente y estar aún más cerca de mí, porque yo estaba empezando a ver como él, a pensar con la misma actitud interna, y eso es la verdadera visión espiritual. Como ya dijimos, no tiene nada que ver con los ojos del cuerpo, aunque hay símbolos de esta actitud interna, que a veces pueden ser vistos con los ojos corporales. Destaquemos algo. Las personas en general no deben sentirse mal o menospreciarse por no ver tales símbolos. No son necesarios. Algunos, como tú, tienen el don de verlos, pero otros tienen dones en otras áreas. El efecto aparente es superfluo. Lo que verdaderamente nos interesa es la causa. Por supuesto, J estaba tan completamente identificado con el Espíritu Santo que se refería a que tanto él como yo estábamos pensando como el Espíritu Santo. No se refería a su cuerpo. Si alguien no se siente muy cómodo con J, siempre puede pensar en el Espíritu Santo. Como crees que eres un cuerpo o un alma específica, te resultaría beneficioso pensar en alguien que entiendas como específico en lugar de abstracto, para ayudarte y guiarte más allá de todos los símbolos. Gary, ¿no bastaría en pensar en Krishna o Gautama Buda o Zoroastro o cualquier otro del resto de la banda? Arten, sí, pero entonces no estarías estudiando J. Crees que todo es lo mismo, pero para el ojo entrenado hay distinciones importantes que crean toda la diferencia del mundo. No tenemos intención de menospreciar nada. Al final todo el mundo alcanzará la misma meta, y de hecho ya lo han hecho. Este es un tramo para el que todavía no estás del todo preparado. Simplemente recuerda que si decides trabajar con J, puedes estar seguro de que él te ayudará. 1 o 2 dichos del Evangelio de Pursa ilustrarán esto. Gary, he estado esperando pacientemente. Arten, ya lo sé. Casi hemos llegado. Para completar nuestro breve resumen, has tenido muchas buenas vidas y muchas otras que parecieron echarse a perder. A veces sueñas con ellas, tienes buenos y malos sueños. Permíteme preguntar algo. ¿Sigues teniendo los sueños de ser un nativo americano en la ciudad donde se juntan los grandes ríos? Gary, ¿cómo has sabido eso? Oh, lo olvidaba, lo sabes todo. Pursa, sí. Te recordamos que solo podemos trabajar contigo utilizando palabras y símbolos que puedas entender. Has experimentado miles de vidas, incluso muchas vidas cristianas de diversas formas, y muchas otras que involucraron religiones que la mayoría de la gente desconoce. Por ejemplo, como aborigen, tu experiencia fue que el mundo de los espíritus, o Ica, como le llamabas en aquel tiempo, era tan absolutamente real como tú, o aún más real que la conocida vida de vigilia. Sin embargo, de todas tus vidas hasta ahora, sería difícil elegir otra más satisfactoria que aquella en la que fuiste amigo y alumno del maravilloso maestro espiritual nativo americano conocido como Gran Sol. Hace 1000 años había una ciudad tan grande como el Boston o la Filadelfia de comienzos del siglo XIX. Aquel lugar de reunión rodeaba lo que ahora es la ciudad de San Luis, pero entre sus habitantes no había gente blanca. Allí había casas, no tipis. Los tipis eran usados principalmente por las tribus de las llanuras que migraban según las estaciones. Tú fuiste un indio americano que vivía en aquella ciudad, y conociste a aquel que, según decía la gente, había bajado del sol para mediar entre el cielo y la tierra. Le llamaban el Gran Sol. Él rechazaba los sacrificios humanos, enseñó la mayoría de los 10 mandamientos y parte de la sabiduría de J 500 años antes de que el hombre blanco llevara la primera Biblia a los Estados Unidos de América. Era como un rey o un papa, y vivía en lo alto de un increíble montículo fabricado por la mano del hombre.
en una estructura que la gente había construido para él en señal de amor y respeto. Aunque en aquel tiempo los indios americanos no tenían lenguaje escrito, el nombre de la ciudad pronunciado ahora se escribiría algo así como Cauquía, y Gran Sol era conocido y respetado en todo el corazón del continente. Los ríos conectaban la ciudad con las distintas partes del país, y tú te ganabas la vida comerciando con pieles. Siempre insistías en compartir algunas de las enseñanzas de tu amigo con las tribus con las que hacías negocios, y siempre te sentías feliz de volver a casa y aprender algo más de este hombre, que era un ser espiritual iluminado. Gary, tengo algunas imágenes de eso en mi mente. ¿Aparece este tipo en el libro de Mormón? Pursa, no. José Smith no era consciente de él, como tampoco lo fueron la mayoría de los blancos. La historia de los indios americanos dependía de la tradición oral. Smith estaba haciendo otra cosa. Escribió lo que tenía que escribir de esas placas metálicas que él traducía. En cualquier caso, Gran Sol fue muy similar a J, solo que 1000 años después. No vamos a contarte una larga historia sobre esta vida, ni sobre tu maestro. La que ahora nos preocupa es tu vida actual. Estamos dándote algunos datos que ayuden a prepararte para la forma más nueva y avanzada de las enseñanzas de J, y por eso queremos advertirte de un pequeño error cometido por Gran Sol. Todo el mundo comete errores, hasta los seres iluminados. La Tierra no es un lugar de perfección. De hecho, está diseñada para ser un lugar donde la verdadera perfección sea imposible. Piensas que el universo evoluciona hacia la perfección. Esa idea es falsa. El universo está montado para que parezca que eso es lo que hace, pero simplemente está dando vueltas sobre sus ruedas, repitiendo los mismos patrones una y otra vez, de formas distintas. Se trata de un truco que llegarás a entender. La diferencia entre tus errores y los errores de los seres iluminados reside en su capacidad de practicar el verdadero perdón. Ellos se dan cuenta de que si los errores de los demás deben de ser perdonados inmediatamente, de igual forma deben ser perdonados los propios. También saben que en realidad no importa lo que hagan, pero hay pocas personas que están dispuestas a aceptar eso. La mayoría arrastra sus errores y su culpabilidad consigo durante eones, aunque no hay necesidad de hacerlo. Gary, entonces, ¿en qué falló? Pursa, en realidad no lo hizo. Simplemente fue una cuestión del propósito al que dedicó su tiempo. Habría ayudado mejor a la gente simplemente enseñándoles la verdad. Tanto entonces como ahora, al norte, sur, este y oeste, el mundo necesita ayuda. Está lleno de personas que atacan mentalmente a otras y ni siquiera saben que atacan. Simplemente creen que tienen razón, o que hacen las cosas bien, o que son víctimas. Gran Sol se permitió distraerse de lo que era más útil. Ya te hemos dicho que los verdaderamente iluminados no suelen buscar papeles de liderazgo. Hace 2000 años, mucha de nuestra gente esperaba que J fuera un Mesías real, en lugar de sacerdotal. Pero él se sentía feliz simplemente compartiendo la verdad con la gente y brindándole su experiencia. Su única preocupación era el amor de Dios. Sin embargo, Gran Sol se convirtió en algo muy parecido a un papa. Terminó siendo como la mayoría de los líderes espirituales convencionales, perdiendo el tiempo en asuntos políticos y dando conferencias espirituales a la gente, en lugar de elevarles a un nivel completamente nuevo, que era lo que en verdad necesitaban. Deja la política a los políticos. Da al César lo que es del César. La gente necesita ser educada, pero si realmente les dices la verdad, tendrás que renunciar a parte de tu popularidad. Tendrás que aceptar este hecho. Los que tengan oídos, que oigan. De modo que Gran Sol se convirtió en un gran tomador de decisiones, y la gente creía que eso era importante. Lo realmente útil era cuando hablaba con las personas individualmente o en pequeños grupos, y les contaba todo lo que sabía, en lugar de contenerse pensando en cómo se lo tomarían. Ya te hemos dicho que no tienes que decir nada a nadie si no quieres. Si eliges enseñar ocasionalmente, entonces es preferible decir la verdad, y que algunas personas te abandonen, que decirles solo lo que quieren oír y que se queden. El éxito en el mundo depende de que muchas cabezas hagan un gesto afirmativo mostrando su acuerdo, pero las cosas no tienen ese efecto. La verdad les perturba, o al menos hace que se cuestionen muchas cosas.
Finalmente, Gran Sol deseó haber hecho más de esto y dedicarse menos a asuntos públicos, que cada vez le llevaban más tiempo. Al final de su vida, supo que había sido perdonado completamente. Solo se lamentaba de no haber usado su don más constructivamente, un lamento que después se perdonó. Obviamente, te estamos contando todo esto para ayudarte. No intentes convertirte en una gran figura pública. Simplemente expresa la verdad a la gente y deja que el Espíritu Santo se encargue del resto. Deberías dedicar la mayor parte de tu tiempo a aprender de él y no a ser una estrella. Gary, has dicho que progresé mucho en aquella vida. Pursa, sí, pero ¿por qué crees que fue? Solo dedicaste algunos ratos a enseñar, y la mayor parte del tiempo estuviste escuchando a tu amigo. Tuviste la suerte de escucharle en privado, donde era más abierto y daba detalles. En otras palabras, eras un estudiante. Te ofrecemos esta indicación adicional, indicación que ya estás viviendo, pero que deberías tener mucho cuidado de recordar en el futuro. Los mayores avances no se hacen siendo un gran maestro, se consiguen siendo un gran estudiante. Gary, ¿Gran Sol bajó realmente a la Tierra desde el Sol? Pursa, nunca te tomes en serio la publicidad. Arten, en cualquier caso, tu amigo te dijo que nació como cualquier hombre. A veces la gente insiste en dar mucha importancia a trivialidades, sin prestar atención a lo importante, como regresar a casa, motivo este por el cual estamos aquí para ayudarte. Gary, ¿y J fue concebido y nació como cualquier otro hombre? Arten, esta pregunta solo podría ser importante para personas que piensen que el cuerpo es importante, y que el cuerpo de J fue muy importante. Nuestras conversaciones futuras te ayudarán a darte cuenta de que las respuestas a tus problemas están en la mente, nunca están afuera, en el mundo ni en un cuerpo. Cualquier cuerpo, incluido el de J. Esta es una parte muy importante de su mensaje. Sin entender esto, es imposible comprender lo demás. Lo entenderás y empezarás a darte cuenta de cuán insignificantes son los demás cuerpos. Solo entonces podrás empezar a experimentar la insignificancia del tuyo. ¿De qué otro modo podrías ser libre? No te liberarás hasta que te des cuenta de que eres tú mismo el que forja las cadenas que te atan. Gary, has mencionado que Pablo rechazó la idea de que la resurrección es de la mente y no del cuerpo, pero una de las cosas históricas por las que más le recuerdo es por hablar a los demás líderes de las sectas judio-cristianas, para que permitieran a la gente convertirse a su fe, simplemente bautizándose en lugar de ser circuncidados. Arten, te he dicho que le gustaba agradar a las masas, pero no nos entiendas mal. No estamos diciendo que Pablo no haya sido uno de los hombres más brillantes e influyentes de la historia. Obviamente, algunos de sus escritos son de una elocuencia sorprendente. Su experiencia espiritual de J en el camino de Damasco fue genuina. Lo que ocurre es que si lo analizas detenidamente, muchas de las cosas que dijo no eran las cosas de las que hablaba J. Verás, J enseñó toda la verdad y sigue haciéndolo, mientras, como habrás podido deducir de lo que estamos diciendo, otros, antes o después de él, han enseñado partes de la verdad. La gente toma las partes que suenan parecido y asumen que todas están diciendo lo mismo de manera diferente, pero J es único. Gary, J estaría de acuerdo con algunas, pero no con todas las ideas que Krishna, Lao Tse, Buda y Platón expresaron antes que él. Arten, sí, y también estaría de acuerdo con algunas de las ideas que Pablo, Valentino o Plotino expresaron después que él. En verdad existen ciertas verdades universales que J tiene en común con otros. Cuando comprendes lo que está diciendo en su totalidad, entiendes que está hablando de un sistema de pensamiento original que te llevará mucho más rápido a Dios, y que realmente no es igual a ninguno de los otros. Pursa, todo lo cual nos lleva a la posición de poder empezar a hablar de lo que J decía. Como una pequeña parte de ello, te contaré algo sobre mi evangelio, pero antes, para clarificar tus propios pensamientos, dime brevemente, ¿qué sabes de él? Gary, bien, no sé gran cosa. Alguien encontró accidentalmente una copia de él en Egipto, después de la Segunda Guerra Mundial, junto con otro material gnóstico, y la Iglesia dijo que habían sido inventados por los herejes gnósticos. Por lo que he oído, algunos eruditos bíblicos tienen actualmente una opinión mucho más elevada de él. Pursa,
Sí, no lo has leído, ¿verdad? Excepto aquella vez que le echaste una ojeada en una librería y pasaste la mitad del tiempo mirando a aquella hermosa mujer en el otro extremo del pasillo. Gary, ¿hay un tono de juicio en ese comentario? Pursa. No, pero no podías concentrarte en mi evangelio, estando ocupado con todos aquellos pensamientos superficiales respecto a su cuerpo. Gary. Eso no es justo. También estaba teniendo pensamientos superficiales sobre su mente. Pursa. ¿Qué pensaste de lo que sí conseguiste leer? Gary, no era demasiado malo. ¿Te importaría darme una revisión general más culta, directa de labios del autor? Pursa. Sí, pero ya te he dicho que no vamos a abundar en ello. Puedes encargarte de leerlo si quieres saber más de lo que te voy a decir. Cuando se descubrió en 1945, fue la primera vez que alguien leía una versión completa de él en 1000 años. Los únicos restos que quedaban de él eran un par de fragmentos griegos descubiertos anteriormente. Se podría escribir un libro sobre mi evangelio, y algunos lo han escrito. Ya te he dicho que esta copia contiene dichos que fueron añadidos posteriormente y que J nunca dijo. También tienes que considerar la influencia de unos 300 años de lengua y culturas egipcias y de filosofía gnóstica en la versión Nag Hammadi, para explicar algunos de sus dichos. Además, no incluye todo lo que J me dijo en privado, en parte porque fui ejecutado por un grupo de gente en el momento en que menos lo esperaba. Yo les estaba hablando de paz. Mucha gente, incluyéndote a ti, quieren la paz. Pero deja que te diga algo, Gary. La gente del mundo nunca vivirá en paz hasta que tenga paz interior. Aunque no viví mucho, al menos llegué a ser uno de los primeros ministros de J. La Biblia rechaza a la gente como Tadeo y yo, pero tuvimos el privilegio de compartir las enseñanzas que directamente J nos entregó. Gary, un gran honor. ¿Fueron ordenados? Pursa, yo fui preordenado. Gary, ¿te crucificaron? Pursa, no. Me cortaron la cabeza en la India. Cuando estás en un cuerpo, simplemente no sabes qué tipo de día vas a tener. En realidad no fue un mal modo de efectuar la transición. Sorprendentemente rápido. Esto me recuerda algo que quería decirte sobre la crucifixión. Era un ritual estrictamente romano. Nadie más lo practicaba. Los escritores de los evangelios posteriores quisieron culpar al Sanedrín y a los fariseos, a los que odiaban, por la muerte de J, y para ello describieron un juicio durante la Pascua, pero aquellos grupos no estaban dispuestos a desoír la ley judía, no a menos que quisieran provocar el odio de su propia gente desobedeciendo a Dios. Eran hombres inteligentes, no harían un juego de este tipo, y el juicio que se describe no sigue las directrices de nuestra ley. Fue más adelante, cuando ciertas necias luchas políticas llevaron a contar erróneamente parte de la historia en el Nuevo Testamento. En el tiempo de la crucifixión, eran los romanos los que ejercían todo el poder civil, y si había una cosa en la que nuestro pueblo estaba de acuerdo, era en su disgusto hacia los romanos. A excepción de unos pocos, no había mucha gente haciendo cola para mofarse de J. En general, los que se reían de él eran los romanos. La mayoría de los judíos que se encontraban en el camino simplemente lo consideraron otra víctima del imperio gentil. La próxima vez que pienses en la gente que presuntamente mató a tu Señor, da un descanso al pueblo judío. Nosotros éramos víctimas de la crucifixión, no verdugos. Judas no sabía que J acabaría en la cruz. Simplemente cometió un error. Después se sintió extremadamente culpable al respecto. Entonces fue cuando se ahorcó. Perdónale. J lo hizo, y tú también puedes perdonarle. Y ya que estás, también puedes perdonar a los romanos que sí mataron el cuerpo del que luego llamarían su señor. J pudo perdonarles mientras lo estaban crucificando, porque sabía que lo que él verdaderamente era nunca podría ser asesinado. ¿Por qué crees que generación tras generación de los que afirman seguirle sienten la necesidad de atribuir la culpa de esa acción a gente que ni siquiera conocen? Gary, tengo la sensación de que me lo vas a decir, pero tengo un problema con tu explicación de las cosas. ¿No dijo J que Judas le había traicionado con un beso? Pursa, no. Antes de la cena, Judas estaba borracho y quería dinero para comprar más vino y una prostituta. Un oficial romano que antes le había visto con J
Le reconoció y le pidió información. ¿Ves? Poncio Pilato estaba buscando a alguien para dar un ejemplo como forma de ejercer autoridad durante la Pascua. Pilatos nunca se lavó las manos de todo lo que ocurría. Quería que ocurriera. Judas le dijo al oficial dónde íbamos a estar, J y nosotros aquella noche a cambio de dinero. En tu mundo, ¿cuántas tragedias son resultado de que alguien hace algo bajo la influencia del alcohol, algo que normalmente no haría? Gary, de modo que Judas estaba medio borracho y tratando de conseguir alguna compañía femenina, y no se detuvo a considerar cuáles podrían ser las consecuencias de sus actos. Pursa, sí, una circunstancia que, según creo, te resulta familiar, solo que Judas estaba más que medio borracho. Gary, dijiste antes que J no sufrió en la cruz, lo cual me resulta un poco difícil de creer. ¿Me vas a decir cómo fue capaz de perdonar a todos y al mismo tiempo no sentir ningún dolor durante la crucifixión? Pursa, sí, por supuesto, pero no en esta visita. Para cuando te dejemos, después de nuestra última visita, te habremos dado una imagen completa y te habremos introducido en el camino. El resto dependerá de ti, pero no vamos a ocultarte nada. No vamos a decirte es un misterio, como tanto les gusta decir a las iglesias. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo no te deja con un montón de preguntas sin responder. Es posible que haya un par de respuestas que no te gusten, pero ya te dijimos al principio que no siempre te diríamos lo que quieres oír. Ahora voy a ser muy honesto contigo respecto a lo que es mi evangelio y también respecto a lo que no es. El evangelio de Tomás no es el santo grial de la espiritualidad. No te traerá la salvación y no entrenará tu mente para pensar según la dirección necesaria que te permitirá conseguir la salvación. Sin embargo, sí presta 3 importantes servicios a la humanidad. En primer lugar, a pesar de lo que tú y algunos otros pueden pensar, mi evangelio no es un documento gnóstico. Para quienes están dispuestos a verlo, partes de él contienen la escritura de la primera forma de cristianismo, antes de que existiera como religión separada llamado cristianismo. Fuimos de las primeras sectas judio-cristianas. Sin duda, había diversidad entre las distintas sectas, pero no estábamos solos en nuestras percepciones sobre J. ¿Por qué crees que después la Iglesia estaba tan desesperada por calificar mi evangelio como gnóstico y herético? Es porque no querían que los miembros de la Iglesia vieran cómo eran realmente los primeros cristianos. La Iglesia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ocultar el hecho de que algunas de sus enseñanzas son heréticas para el J histórico, aunque él les perdonará. Ya hay algunos eruditos bíblicos que se dan cuenta de que mi evangelio no se deriva de los evangelios del Nuevo Testamento y que incluye algunos dichos que están expresados de un modo más original y realista que los aparecidos después de los evangelios sinópticos. Estos eruditos tienen razón respecto a este punto, aunque algunos de los dichos que creen ciertos no lo son, y también van aprobando lentamente otros dichos verdaderos de mi evangelio, porque les faltan las confirmaciones que les exigen sus reglas. Sin embargo, si J me enseñó algo en privado, o si dijo algo a un pequeño grupo de discípulos, ¿por qué habría de encontrarse necesariamente en los libros de Marcos, Lucas o Mateo? Los autores de esos libros no eran de nuestra generación. Copiaron dichos de evangelios anteriores entre 40 y 80 años después, conservando lo que les gustaba y deshaciéndose del resto. Y después añadieron esos atractivos rumores, historias y especulaciones que encajaban con su nuevo dogma religioso. Los primeros evangelios, incluyendo el mío, fueron escritos en arameo. ¿No te parece raro que ninguna sola copia de las palabras de J en su propio lenguaje sobreviviera durante el emerger del cristianismo? ¿Crees realmente que fue un accidente? Aunque parezca mentira, hasta los evangelios posteriores fueron cambiados a lo largo de los siglos siguientes. El final de Marcos fue cambiado completamente. Los cambios en la teología nunca se detuvieron. ¿Pensabas que Arden exageraba cuando decía que el cristianismo aún está fabricándose? No exageraba. La gente no empezó a rezarle a Arden como San Judas Tadeo, el patrón de las causas perdidas, sino hasta el siglo XVIII. Y en cuanto a aprender sobre la marcha, no hay nada malo en la revelación continua, pero el cristianismo ha tomado lo que en realidad es arte religioso, el Nuevo Testamento,
y ha tratado de elevarlo falsamente al nivel de la verdad absoluta y literal. No hay nada de malo en usar el arte como un modo de expresar lo que es verdad para el artista, pero la mayoría de la gente no iría a ver La Última Cena de Leonardo da Vinci y tomarlo como un registro absoluto y literal y como un cuadro histórico de nuestro último encuentro antes de la pasión. Gary, ¿y qué hay de ti? ¿Tú sí afirmas que me estás diciendo la verdad absoluta? Pursa, antes que nuestros encuentros finalicen, te habremos transmitido algunas enseñanzas que J nos entregó que ciertamente expresan la verdad absoluta, que puede ser resumida en 2 palabras, pero solo puede ser experimentada por una mente que ha sido entrenada para ello. Ya te he dicho esas 2 palabras, pero no te has dado cuenta. Ellas expresan la verdad total y absoluta. Son la corrección del universo. Según vayamos avanzando, no vamos a ocultar cuáles son, ni el hecho de que representan una opción. Para que puedas tomarla debidamente, tendrás que llegar a ser mucho más consciente de entre qué estás eligiendo. Gary, creo que de momento es justo. Puedes seguir. Pursa, gracias. Ya he dicho que la copia sobreviviente de mi evangelio fue cambiada a lo largo de los años, pero aún sigue siendo un ejemplo más realista del tipo de afirmaciones que hizo nuestro líder. A lo que me referiré de forma cariñosa en adelante como Tomás, es un evangelio de proverbios judeocristianos anterior al gnosticismo. El gnosticismo era una combinación de muchas de las filosofías anteriores mezcladas con algunas de las cosas que dijo J o que la gente piensa que dijo. Sí, ciertamente puedes afirmar que J tenía lo que podríamos escribir como tendencias gnósticas, pero no todas ellas eran nuevas. Algunos de estos rasgos se remontan a formas arcaicas del misticismo judío. Si quieres examinar algo de la teología gnóstica posterior, siempre puedes leer el Evangelio de la Verdad, de Valentino, que es lo mejor de la literatura gnóstica. No comprenderás parte de la terminología, pero tendrás una idea general de lo que creyeron algunas sectas gnósticas. J estaría de acuerdo con parte de él, sobre todo con que el mundo se parece mucho a un sueño y que Dios no lo creó, pero el Evangelio de la Verdad fue escrito 150 años después de la primera versión de mi Evangelio, que incluye algunas de las enseñanzas originales del J histórico. Digo algunas enseñanzas y lo llamo la primera versión por las razones que te he dado antes, pero las implicaciones de todo esto no podrían ser tan claras. El primer servicio de mi Evangelio es que permite al mundo ver por sí mismo que cuando el cristianismo se convirtió en el cristianismo, se iba pareciendo cada vez menos al J histórico, nuestro Mesías maestro de sabiduría, y cada vez más a la figura apocalíptica fabricada por las novelas evangelio posteriores. El segundo servicio importante es el tono general de las enseñanzas mismas. J era de Medio Oriente, no de Mississippi. Su acercamiento era mucho más consciente y oriental que el tipo de dualismo de núcleo duro, alejándose rápido de la mente, característico de Occidente. Estas influencias occidentales fueron incorporadas posteriormente. El tercer servicio se encuentra en el significado de algunos de los proverbios mismos. Ya he comentado que no comprendíamos completamente el mensaje de J en aquel tiempo, pero Tomás ofrece una representación más auténtica que los otros evangelios con respecto al tipo de cosas que diría J. Te voy a dar una especie de versión estándar revisada del mío, para ayudarte a comprender parte de él. Por favor, observa que los dichos de Tomás no siguen ningún orden especial. Asimismo, solo elegiré citas que haya escuchado realmente pronunciar a J. Para los fines de esta conversación, solo elegiré algunas de ellas. No olvides que tenemos cosas más importantes de qué hablar. Esto solo es para ayudar a prepararte. De los 114 dichos contenidos en Tomás, J dijo 70, o al menos algo razonablemente parecido. Los 44 restantes son espurios, una palabra que a la Iglesia le gustaba emplear para describir todo el Evangelio. Tras las últimas contribuciones de los eruditos, la Iglesia no habla tan alto como solía. Gary, lo siento, pero me está quemando otra pregunta más que tengo que hacerte. Pursa, ten cuidado, muchacho. Si nos interrumpes demasiado, es posible que tengamos que recrear el infierno de Dante para ti. Gary, siempre he oído hablar de un hipotético y misterioso Evangelio Q, que según piensan los eruditos fue usado como fuente por los 3 evangelios llamados sinópticos Mateo, Lucas y Marcos.
Supuestamente, los tres fueron copiados de la misma fuente, y creo que usaste la palabra fuente. ¿Es tu evangelio este perdido documento Q? Pursa, como hemos dicho, no hemos venido aquí para hacer una contribución a la erudición bíblica, y de todos modos un erudito no haría caso de una fuente que no puede ser verificada. Si quieres saberlo, te diré exactamente qué era Q. Los evangelios de Mateo y Lucas fueron copiados de él, pero el de Marcos no. El escritor de Marcos tenía sus propias fuentes, y el documento Q no es mi evangelio, como ya saben los entendidos, pero se te puede excusar por no saberlo. Gary, ¿qué era entonces? Pursa, después de la crucifixión, el hermano de J, Jaime, a menudo llamado Jaime el Justo, fue considerado el heredero de J a los ojos de muchos de los seguidores. Sabían cuánto le quería J, y Jaime era un hombre sincero y firme. No obstante, también era muy conservador. Conservador no es la palabra exacta que emplearías para describir a J, que era el radical de radicales, no en temperamento, sino en sus enseñanzas. Por este motivo, 3 de los seguidores de Jaime, aunque le respetaban, decidieron preservar para la posterioridad las enseñanzas que habían oído decir en público a J. No tenían mucha fe en que el grupo de Jaime o cualquier otro se adhiriera a algunos de los sorprendentes principios que J había pronunciado, de modo que crearon un evangelio de dichos titulados simplemente Palabras del Maestro. A lo largo de los 40 años siguientes, a medida que morían los copistas original de las palabras, algunos dichos distorsionados de otros autores como Juan el Bautista, que algunos seguidores asumieron que J creía o que pensaban equivocadamente que él había pronunciado, se abrieron camino hasta las palabras. Los escritores de 2 de los evangelios reconocidos posteriormente por la Iglesia usaron este documento, ahora referido como Q, a causa de una palabra alemana que significa fuente, para copiar dichos y poder combinarlos con sus historias. También copiaron de Marcos, cuyo escritor había usado un consenso de dichos. El Evangelio de Juan fue escrito posteriormente, cuando la división entre las sectas más nuevas y el judaísmo se había hecho más evidente. Curiosamente, varias copias de Palabras del Maestro y de Tomás sobrevivieron en diversos lugares mucho más tiempo del que pensarías. Hasta el año 400 después de Cristo no se produjo el nuevo esfuerzo, conducido por San Agustín, de limpiar cualquier cosa que no encajara con las creencias oficiales de la Iglesia. Su quema de libros hubiera hecho sentir orgullosos a los nazis, pero fue llevada a cabo en el nombre de Dios, por supuesto. Aunque Palabras del Maestro y el Evangelio de Tomás no eran escritos gnósticos, fueron destruidos junto con prácticamente toda la literatura gnóstica existente. Después de todo, algunos de los dichos no sonaban muy eclesiales, de modo que debían de ser heréticos. Si no hubiera sido por la colección del Nag Hammadi, descubierta cerca del río junto a mi evangelio, el mundo no tendría mucho más en cuanto a visiones alternativas de J. Ahora sigamos adelante con Tomás. Empieza así. Estos son los dichos ocultos que pronunció J el viviente, y que Dídimo Judas Tomás registró. 1. Y él dijo: quien descubra la interpretación de estos dichos, no probará la muerte. Ahora usaré los números, aunque mi versión no tenía números, y a este dicho le fue atribuido el número 1, posteriormente, porque la gente no tenía claro si lo había dicho yo o si lo había dicho J. Fui yo quien lo dijo y escribió, y supuestamente era parte de esta breve introducción, y no estaba etiquetado como un dicho de J. La palabra oculto significa simplemente que muchos de estos dichos fueron pronunciados por J, bien en privado o frente a un grupo muy reducido. No significa que él tuviera la intención de ocultar cosas. Uno no saboreará la muerte porque, como he señalado antes, J nos estaba mostrando el camino hacia la vida. Esto significa que lo que estábamos experimentando aquí en la Tierra no era vida, aunque asumíamos que lo era. Él era el J viviente, porque había alcanzado la verdadera iluminación, unidad con Dios. Viviente, en este caso, no hace referencia a que él estaba en un cuerpo, aunque parecía que lo estaba. Es una referencia a la resurrección de la mente, como hemos aludido antes, y también hace referencia a otro dicho posterior de mi evangelio, del que no hablaré hasta una próxima visita. Además, la palabra viviente no tiene nada que ver con un cuerpo resucitado, aunque J se nos apareció después de la crucifixión. Ahora quiero brindarte una breve clarificación respecto a los nombres. Para empezar, el verdadero nombre de J no era Jesús.
Su nombre hebreo era Yeshua, aunque pocas veces le llamábamos así. Para nosotros era el maestro. No es que él quisiera ser llamado maestro o cualquier otra cosa en particular, sino que en aquel tiempo la admirábamos. La traducción de su nombre al griego y después al castellano debería haber sido Yeshua, no Jesús. En realidad no tiene importancia. ¿Qué es un nombre? ¿Cambiaría algo en Cristo si le llamáramos de otro modo? Gary, si en realidad no importa, ¿por qué le llaman J? ¿Por qué no Jesús o Yeshua? Pursa, ¿por qué no incluir ambos? Tú no eres judío, pero habrá judíos entre los que lean tu libro. Si ignoran a J, están perdiendo parte de su herencia. Y mientras hablamos de nombres, a menudo me llamaban por lo que aquí ha sido traducido como Dídimo, que significa gemelo. Incluí humildemente esta parte en mi nombre en la introducción de mi evangelio para que la gente supiera quién era. Yo me parecía mucho a J. De hecho, me solían confundir con él regularmente. Hay quienes creen que yo era el gemelo de J, pero eso no es cierto. Pido perdón a aquellos que quiero y que creyeron sinceramente en un escrito gnóstico posterior llamado Actos de Tomás, que dice específicamente que yo era el gemelo de J. No hace falta añadir que parte de los actos de Tomás es cierto y parte no lo es, pero un comentario completo de la vida en que fui Tomás exigiría la mayor parte de nuestras visitas. No obstante, te diré algo que solo Tadeo o yo podíamos decirte. Mi parecido con J era tan grande que cuando oí que iba a ser crucificado, quise tomar su lugar para que pudiera quedar libre. Tadeo y yo intentamos acercarnos a él más de una vez. Primero mientras estaba encerrado, y después durante la procesión. Por desgracia para nosotros en aquel tiempo, nunca se presentó la oportunidad de sustituirle. Hubiera dado mi vida alegremente por J. No todos huimos corriendo de la ciudad como suele decir la gente que no estuvo allí. Yo tardé en darme cuenta de que todo aquello era una lección que había elegido enseñarnos hasta que se apareció a nosotros después de la crucifixión. Al principio el mundo no comprendió la lección de la crucifixión, pero el proceso de J como maestro del mundo no había terminado. Esto es algo que tú, querido hermano, pronto averiguarás. Gary, tengo aquí en mis notas que antes has dicho que tú y los demás discípulos cometieron el error de atribuir un gran significado al cuerpo de J. Más adelante has dicho que pensaste que la resurrección es de la mente y no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué creías realmente? ¿O simplemente me estabas poniendo a prueba? Pursa. Muy bien, te estamos planteando un desafío y no hay nada de malo en que tú nos plantes desafíos de vez en cuando. La respuesta es que en aquellos tiempos yo creía las dos cosas. Mi mente aún estaba dividida. También te hemos dicho que ahora te estamos hablando con la ventaja del aprendizaje subsiguiente. Tendrás una idea mucho mejor de lo que eso significa a medida que vayamos avanzando. Cuando estaba escribiendo este evangelio, comprendía intelectualmente mucho de lo que J decía sobre la importancia de la mente. Pero mi experiencia, y esto era aún más cierto de los otros discípulos, era que nuestros cuerpos, y especialmente el de J, eran muy importantes. La situación para mí, entonces, no era muy diferente de la que tú vives ahora. Hoy tú y tus amigos creen en la existencia de una trilogía, cuerpo, mente y espíritu. El equipo de los tres es importante en su filosofía, pero pronto vas a aprender que la mente aparentemente separada, que fabrica y hace uso del cuerpo, debe elegir entre la realidad inmutable y eterna del espíritu, que es Dios y su reino, o el universo irreal y cambiante de los cuerpos, que incluye cualquier cosa que pueda ser percibida, tanto si parece que estás en un cuerpo como si no. Esta es la piedra angular del mensaje de J. Él realmente lo dijo y fue registrado por mí en el dicho 47. No es posible que una persona monte 2 caballos, o doble 2 arcos, y un siervo no puede servir a 2 amos, sino que más bien honrará a uno y despreciará al otro. Gary, ¿estás diciendo que dar el mismo valor al cuerpo, a la mente y al espíritu en realidad contribuye a que vuelva aquí una y otra vez como cuerpo en lugar de liberarme? Pursa, sí, pero eso no significa que debas descuidar tu cuerpo. Estamos hablando de otra manera de verlo. Para concluir este punto sobre mis antiguas creencias, en mi evangelio solo registré cosas que J había dicho. A diferencia de los escritores de los evangelios posteriores, yo no insertaba mi opinión continuamente. Así, Tomás no es tanto un reflejo de mi nivel de comprensión en aquel tiempo, sino más bien un registro de alguna de las ideas de J. Por ejemplo, estas palabras son un extracto del dicho 61. Yo soy el que viene de lo que está completo. Se me otorgaron los bienes de mi Padre, por lo tanto digo que si uno está completo, estará lleno de luz.
pero si uno está fragmentado, estará lleno de oscuridad. En otras palabras, por repasar un punto establecido antes, no puedes tener ambos caminos, no puedes estar un poco completo del mismo modo que una mujer no puede estar un poco embarazada. Tu lealtad no debe de estar dividida, solo debes mantenerte alerta a favor de Dios. Este estado mental no se consigue de una vez, requiere de mucha práctica. No se puede aprender nada que merezca la pena de un día para otro. ¿Cuánto tiempo tardaste en tocar bien la guitarra? Gary, pensé que era bueno después de algunos años. Después de 10 años me di cuenta de que seguía mejorando. Pursa, ¿crees realmente que alcanzar el nivel de J es un logro más fácil? Gary, no temo la práctica, simplemente preferiría estar un poco más seguro de estar siguiendo en el camino recto. Pursa, muy bien, sigamos. Y puedes no revelar tu juicio hasta que dispongas de más información. Gary, me parece bien. Pursa, no puedes entender las ganas que tiene J, que ahora está totalmente identificado con el Espíritu Santo de unirse completamente contigo. Por eso dijo en el dicho 108, quien bebe de mi boca será como yo. Yo mismo me convertiré en esa persona, y las cosas ocultas le serán reveladas. La unión mística de la que J habla aquí es algo que ocurre muy literalmente. Las lecciones del verdadero perdón que permiten que esto ocurra no son para todos de manera inmediata, son para aquellos que están preparados para recibir su instrucción individual. Yo os elegiré, 1 entre 1000 y 2 entre 10,000, y ellos serán uno. Por supuesto, J elige a todos, todo el tiempo, pero ¿cuántos están dispuestos a escuchar? Como este dicho anunció, las lecciones del Espíritu Santo no serán escuchadas por las masas, pero los que escuchen, que son los elegidos, sin duda serían uno, porque eso es lo que son. El Hijo de Dios regresará al reino pleno y completo, y al final no habrá nadie que no esté con nosotros. El J subterráneo no puede perder. Sin embargo, para ganar, debes, como afirma el dicho 5, reconoce aquello que tienes ante tu vista, y aquello que está oculto te será revelado, porque no hay nada oculto que no será revelado. Aquello que tienes ante tu vista es ilusión, y el reino de Dios, que parece estar oculto, será revelado a aquellos que aprendan del Espíritu Santo el modo único de perdonar cualquier cosa que tengan delante, tal como hizo J. Finalmente, serás uno con él, y no quedará nada, sino tu verdadera dicha en el reino de los cielos. Gary, todo eso está muy bien, Pursa, pero aquí, en el reino de la miseria, cuando sientes que el mundo te pone realmente de los nervios, puede resultar un poco difícil asirse a la sonrisa del Espíritu Santo. Pursa, dímelo a mí. He estado aquí unas cuantas veces, ¿lo recuerdas? Te prometo que no te daremos meras teorías. Aprenderás maneras muy prácticas de lidiar mentalmente con las situaciones que aparentemente tienes ante ti. El resultado te dará el potencial de alcanzar, al igual que J, la misma paz de Dios. Ahora mismo tú crees que tienes que pasar ciertas cosas en el mundo para que seas feliz. A medida que ganes la paz de Dios, finalmente podrás reclamar tu estado natural de dicha, independientemente de lo que parezca suceder en el mundo. Porque, como puedes ver, en el dicho 113, J estaba enseñando que el reino de Dios es algo del presente, aunque no esté actualmente en tu conciencia. Los discípulos le dijeron, ¿cuándo llegará el reino? Él dijo, no vendrá por expectativa, ni tampoco por decir, no dirán, helo aquí o helo allá. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los humanos no lo ven. J no estaba diciendo aquí que el reino del Padre está en la tierra. Evidentemente, él sabía que teníamos la tierra en nuestras mentes. Estaba hablando de algo que la gente no ve, porque el reino del cielo no puede ser visto con los ojos del cuerpo, que solo son capaces de contemplar símbolos limitados. El cielo no existe dentro del reino de la percepción, pero es la forma de vida genuina de la que finalmente serás completamente consciente. Al igual que la oruga que se convierte en mariposa, tú te convertirás en Cristo, y serás uno con toda la verdadera creación. La conciencia de tu unidad con la presencia de Dios es tuya, porque Dios te la dio. La has olvidado. Sin embargo, sigue estando allí, enterrada en tu mente. Hay un modo de recordar, y recordando, reclamarás lo que realmente eres, y el lugar al que perteneces. Hemos venido a ayudarte, y a través de ti, ayudar también a otros. Hay algunos dichos en Tomás que son similares a los dichos del Nuevo Testamento, que J nos enseñó. Ahora nombraremos algunos de ellos. 26. Ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga en el tuyo propio.
Cuando saques la viga de tu propio ojo, verás con suficiente claridad como para quitar la paja del ojo de tu hermano. 31. Ningún profeta es aceptado en su tierra, ningún médico cura a aquellos que le conocen. 36. No os preocupéis de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. ¿Sobre qué vais a poneros? 54. Bienaventurados los pobres, pues vuestro es el reino del Padre. Por favor, advierte que estos dos últimos dichos no han de aplicarse a nivel físico. Tienen que ver con no estar apegado mentalmente a las cosas. Estos dichos no tienen nada que ver con renunciar físicamente a las cosas. Si crees que tienes que renunciar a algo, lo estás haciendo tan real como si lo codiciaras. Esto también es cierto del más breve de los dichos de J. 42. Haceos transeúntes. Y te diré dos referencias más del Nuevo Testamento extraídas de Tomás. 94. El que busca, encontrará, y al que llama, se le abrirá. 95. Si tenéis monedas de cobre, no las prestéis con interés, más bien, dádselas a aquellos de quienes no recibiréis reembolso. De vez en cuando oirás que nos referimos a un dicho del Nuevo Testamento que realmente fue pronunciado por J, pero su significado no siempre será igual para nosotros que el que ustedes le suelen atribuir. Ahora te ofreceré partes de algunos dichos más de Tomás para darte una impresión del sistema de pensamiento que J expresaba, que es el sistema del pensamiento del Espíritu Santo. 11. Los muertos no están vivos, y los vivos no morirán. 22. Cuando hagáis de dos uno, y cuando hagáis lo de dentro como lo de fuera, y lo de fuera como lo de dentro, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis de lo masculino y lo femenino una sola cosa, de modo que el hombre no sea masculino y la mujer no sea femenina, entonces entraréis en el reino. 49. Bienaventurados sean los solitarios y escogidos, porque encontraréis el reino, pues de él procedéis y a él volveréis. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Volverás a casa, pero para ello debes retomar tus pasos hacia atrás, hasta tu decisión original de separarte de Dios, porque, como J dice a continuación, el principio y el fin, que son el alfa y el omega, son en realidad la misma cosa. 18. Los discípulos dijeron a J, dinos cómo será nuestro fin. Y él dijo, ¿habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin? Porque donde está el principio, el final estará. Bienaventurado aquel que se encuentra en el principio, ese conocerá el fin y no probará la muerte. Hay un dicho más que debo explicar, porque ha sido tema de mucha especulación durante años, no solo durante los últimos 50, sino también durante los primeros 400 años de existencia del Evangelio. En el dicho 13, después de hablar a un grupo de nosotros, J me pidió que fuera con él, y él le lleva consigo, se retira y le dice 3 palabras. Cuando Tomás vuelve con sus amigos le preguntan, ¿qué te ha dicho J? Y Tomás les dice, si os dijera siquiera una de las palabras que me dijo, tomaríais piedras para lapidarme, y fuego saldría de las piedras para quemaros. El fuego mencionado en la última línea es la ira de Dios, y tienes que saber que la lapidación era el castigo judío tradicional por blasfemar. Aunque no se usaba tanto como te imaginas, muchas personas se han preguntado que qué me dijo J en aquella ocasión, aunque los escritores del Nuevo Testamento, que se sentían en competencia con mi Evangelio, retrataron a Pedro como el estudiante favorito de J, en lugar de a mí. Te he dicho que me despreciaron. En cualquier caso, a J no le importaba su propia seguridad cuando se trataba de decir blasfemias. La razón por la que me dijo que no repitiera estos dichos era para protegerme. Estas son las 3 cosas que me dijo aquel día. Sueñas con un desierto, donde los espejismos te gobiernan y atormentan, y sin embargo esas imágenes vienen de ti. El Padre no creó el desierto, y tu hogar sigue estando con él. Para regresar, perdona a tu hermano, porque solo entonces te perdonas a ti mismo. Afirmar públicamente en aquel tiempo que Dios no había creado el mundo podría haber sido fatal para mí. Así era entonces, ahora es de este modo, y gracias a su libertad de expresión, todos estos principios se extenderán a medida que avancemos. El resultado será un sistema de pensamiento que no es lineal, sino holográfico, donde el todo se encuentra en cada una de las partes. Podría seguir hablando durante horas de Tomás, pero no lo haré. Como dije, no es el santo grial de la espiritualidad. Sin embargo, ahora mismo en esta tierra
hay un documento espiritual que se acerca todo lo posible a expresar aquello que J quiere decir realmente. Existe una excelente razón para esto. Se debe a que él lo dictó, palabra por palabra, a una persona que tardó 7 años de su vida en anotarlo. No contiene ninguna opinión que no sea de J. No fue corregido para adaptarse a ninguna religión, ni cambiado para atraer a una audiencia genérica. Su corrección final fue dirigido por J, a través de esta mujer. A diferencia de Tomás, es un documento completo y también un entrenamiento exhaustivo. No fue concebido como manual de una religión o un código de conducta moral. Es un sistema de pensamiento que propone que, si te ocupas de la mente, todo lo demás seguirá de manera natural. Afortunadamente, esta enseñanza, conocida como un curso de milagros, no está diseñada para promover más organizaciones obsesionadas con cambiar un mundo de sueños, en lugar de cambiar la mentalidad del soñador. Es un método de autoestudio, una metamorfosis personal en Cristo, que se produce en el nivel de la mente, entre tú y J, o entre tú y el Espíritu Santo, si prefieres considerarlo así. Ambos son válidos. Esto te pone en la afortunada posición en la que puedes aprender mucho más del Maestro de lo que podías haber aprendido hace 2000 años, si es que estás preparado para beneficiarte de sus enseñanzas. Y él realmente debería ser llamado Maestro. Muchos se llaman a sí mismos por ese nombre, pero no van por ahí resucitando muertos ni curando a los enfermos. Hay cosas que la gente del mundo es capaz de comprender en el amanecer de este milenio, cosas que simplemente no fueron capaces de comprender en el pasado. El mensaje de J no ha cambiado, pero sí ha cambiado tu capacidad de entenderlo, porque hay una imagen más amplia del mundo y de la mente. J solo puede llevar a la gente consigo empleando conceptos que puedan comprender. Al final, todo, excepto Dios, es una metáfora, pero entre tanto hay que enseñar y aprender. Te he dicho antes que la gente del mundo nunca vivirá en paz hasta que tenga paz interior. Los grandes objetivos de un curso de milagros son la paz interior y la verdadera fortaleza, aunque el curso tiene una manera única de conseguir esto dentro de ti. El mundo cambiará como consecuencia del curso, pero ese no es su propósito. El curso es para ti, es un regalo, pero también es un desafío. A veces oirás a la gente decir que el curso es simple, pero pocas veces oirás decir que es fácil. En ocasiones te parecerá que el mundo cambia para ti, puesto que el curso no se ocupa de los efectos, sino de la causa. ¿Y qué es el mundo, sino un efecto? Ciertamente esto no es lo que el mundo cree, pero este mundo no es nada del otro mundo. Arten, antes de irnos, queremos prepararte para las próximas 3 semanas. Serás guiado en cuanto a aquello que deberías hacer, y cuando tengas tiempo, debes recordar pedir guía al Espíritu Santo. Sé práctico. No tienes que preguntarle si puedes tomar una taza de café, a menos que eso sea un problema para ti. Pero no tomes decisiones importantes por tu cuenta, a menos que sea una emergencia, y no tengas tiempo de preguntar. Entonces, si la necesitas, la guía se te brindará automáticamente. En cuanto a nuestra próxima visita, regresaremos en 20 días, y entre tanto tienes trabajo que hacer. Por favor, cuéntame brevemente qué puedes recordar de cuando tu madre te leía la alegoría de la caverna de Platón. Simplemente dame unas líneas generales de lo que recuerdas. Gary, bueno, era muy impresionante, no tanto como esto, pero recuerdo que había unos hombres aprisionados en una caverna, encadenados tan fuerte que no podían moverse, lo suficiente para girar las cabezas, ni siquiera los ojos. Lo único que podían ver era la pared de esa caverna, la pared que tenían delante de ellos. Habían estado tanto tiempo allí que eso era todo lo que recordaban, todo lo que conocían. Podían ver sombras en la pared y escuchar algún sonido. Como es todo lo que conocen, piensan que lo que están mirando es la realidad. Es muy sombría, pero están tan acostumbrados a ella que piensan que es normal y de alguna forma se sienten cómodos en ella. Finalmente, uno de los prisioneros logra liberarse, darse la vuelta y distinguir que están en una caverna. También pueden percibir una luz que procede de la entrada. Sus ojos necesitan mucho tiempo para poder acostumbrarse a la luz, pero cuando llega a la entrada puede ver la gente caminando por la carretera externa, y entiende que eran las sombras de esta gente las que se proyectaban sobre la pared de la caverna. Dándose cuenta de que los prisioneros dentro de la caverna no pueden entender que lo que están viendo no es cierto, el prisionero libre ya regresa y trata de compartir ese conocimiento con los demás,
pero están tan acostumbrados a esta manera de pensar que no quieren oír aquello que el liberado tiene que decir. De hecho, ocurre justo lo contrario, quieren matarlo. Es como lo que me han estado diciendo, la gente puede pensar que quiere ser libre, pero en realidad no está dispuesta a renunciar a su manera de ver las cosas. Arten. Gracias, Gary. Tu madre se siente complacida. Para Platón, el hombre libre era Sócrates, su mentor, a quien ejecutaron obligándole a beber veneno. Pero podrías incluir en la lista los nombres de los muchos buenos maestros que han animado a otros a elevarse por encima del mundo. A muchos de ellos los han matado en el proceso, pero en realidad no importa. Al igual que la historia que Platón estaba intentando contar al mundo, tu realidad no es en absoluto lo que crees que es. Por grande que fuera Platón, en realidad no sabía de dónde provenían las sombras. Tú lo sabrás. Platón pensaba que la luz venía del bien, lo cual es simbólicamente cierto, pero también pensaba que las sombras que durante toda su vida la gente contempló con los ojos del cuerpo estaban siendo proyectadas por ideas perfectas de cada cosa. Eso no es cierto. J sabía qué era lo que realmente producían las sombras, y qué hacer exactamente al respecto. Compartiremos eso contigo. Sería beneficioso que entendieras que la realidad de J no es igual que la realidad del mundo. Él no está aquí en la ilusión. Al igual que cuando despiertas de un sueño en tu cama, dejas de estar en el sueño. A veces es posible que hayas experimentado el sueño como real, pero no lo era. Puedes anhelar traer a J a tu sueño contigo, pero él tiene una idea mejor. Él quiere que despiertes para que tú puedas estar con él. Él quiere que seas libre, que estés completamente fuera del sueño, fuera de la caverna de Platón, fuera de todo límite y más allá de las fronteras. A menudo has pensado que tenías que tratar denodadamente de ser una persona más amorosa para poder ejemplificar el amor de J. Eso no es cierto. Si realmente quieres ser perfecto amor como él y como Dios, lo que necesitas hacer es aprender a eliminar, con la ayuda del Espíritu Santo, las barreras que tú mismo has puesto entre tú y Dios. Así entonces, natural e inevitablemente, tomarás conciencia de que es la realidad. Tu admirable determinación de eliminar el conflicto de tu vida te ha puesto en un estado mental en el que estás preparado para avanzar por el carril rápido. Lo más novedoso de la espiritualidad está a tu disposición, siempre que sigas estando dispuesto a aprenderlo. Las enseñanzas de J que compartiremos contigo no son para todos, al menos no para todos de una vez, en una ilusión lineal, pero son para ti. Lo reconocerás por ti mismo. Si no lo reconoces, siéntete libre de decírnoslos en cualquier momento y dejaremos de visitarte. No te estamos transmitiendo órdenes de Dios. Quizá no quieras creer esto todavía, pero Dios no exige tanto a la gente. Piensas que es la voluntad de Dios lo que está actuando aquí afuera, pero tú y el mundo se equivocan en eso. Lo que se está presentando continuamente aquí afuera es otra cosa. Concretamente, tu aparente separación de Dios. Queremos ayudarte a regresar a tu realidad con Él. La aparente interacción entre tú y Dios es en realidad una interacción dentro de tu mente inconsciente separada. Vale decir entre la parte de ti que ha olvidado tu realidad y la parte de tu mente donde habita el Espíritu Santo. Él nunca te ha abandonado. Su voz, a la que aprenderás a estar atento, es tu recuerdo de Dios, tu recuerdo de tu verdadero hogar. Esta voz representa tu realidad por largo tiempo olvidada. Ahora debes aprender a elegir, como los prisioneros en la caverna de Platón, y tendrás mucha resistencia a elegir. Debes aprender a elegir entre el Espíritu Santo, que representa tu verdadero tú, y la parte de tu mente que representa al falso tú, y aprenderás a hacerlo de tal modo que tu mente inconsciente, largo tiempo aprisionada, pueda ser finalmente liberada. Es literalmente imposible que puedas hacer esto por ti solo. Ciertamente se te invita a intentarlo, pero si permites que se te ayude, puedes ahorrarte mucho tiempo. Entonces, como nosotros, serás uno con el J subterráneo. Pocas veces pensarás en ello, en estos términos, pero ese será tu verdadero trabajo. Cualquier otra cosa que hagas para ir tirando en el mundo solo será una fachada. Tu verdadero trabajo a partir de ahora es aprender, practicar y finalmente aplicar muy hábilmente el mismo arte del perdón avanzado que J aplicó. Así es como el Espíritu Santo te regresa al reino de Dios. En este momento, crees, al igual que el resto del mundo, que la sabiduría es tener buen juicio. Durante nuestra próxima visita te contaremos qué es la verdadera sabiduría. Desde ahora hasta nuestro regreso, permite que el Espíritu Santo dirija tu vida.
Cada día, durante al menos unos pocos minutos, piensa en Dios y en cuánto le amas. Entonces, tal y como cuando hicimos nuestra primera aparición ante ti, deja que tu mente se aquiete. Descubrirás, querido hermano, que las aguas quietas son profundas. Al igual que mucha gente, ha habido momentos en tu vida en que te ha preocupado la posibilidad de ir al infierno. No te dabas cuenta que ya estabas allí. Hay una antigua tradición mística hebrea que dice que el infierno es el alejamiento de Dios y que el cielo es la cercanía a Él. Un pensamiento muy válido. A medida que tu mente es guiada en esta nueva aventura, procura recordar que todo lo que contemplas en el universo de tu percepción tiene uno de dos propósitos entre los que tienes que elegir. Un propósito te mantendrá prisionero, el otro te liberará. Si eliges la interpretación del Espíritu Santo de lo que estás viendo, descubrirás cómo J enseña en la Nueva Escritura que todo lo que se te da es para tu liberación, y la vista, la visión y el guía interno te sacarán del infierno junto con aquellos que amas a tu lado y al universo junto con ellos. Este libro, La desaparición del universo, será de mucha ayuda para tu comprensión y estudio de un curso de milagros. También te invito a que mires mis otros audiolibros, videos de los ejercicios y clases conmigo de un curso de milagros, que pronto estaré poniendo en mi canal. Un placer estar aquí. Abrazos, besos y bendiciones.